Buenas tardes, hermano Teo. Un gusto saludarle y poder continuar conversando sobre estos importantes temas que trata con su audiencia. ¿Cómo se encuentra en esta tarde, hermano Teo? Gran abrazo. Por allí, gran abrazo, paz y bien, saludos para todos nuestros seguidores, para usted. Gracias al Señor aquí de toda perfección, mire aquí tratando de seguir ayudando, aportando algo de conocimiento para nuestros seguidores en la página y en los programas. Decirles que hay que compartir los libros, que es importante lo de los libros, porque a través de los libros una persona puede recibir el mensaje y lograr entrar en la escuela donde se despierta conciencia y seguir adelante. Las cosas no vienen fáciles, vienen difíciles para la humanidad, la parte económica, la guerra y muchos problemas de índole social. Así que aquí estamos gracias al aporte suyo y a través de usted que graba estas entrevistas, estas conferencias, para poderlas compartir con nuestro público. Así que adelante, hermano. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por disponer de su tiempo, de su amabilidad y sus grandes conocimientos para ayudar a las personas, para ayudar a esta humanidad en estos tiempos convulsos y definitivos que está viviendo la humanidad. Hoy le hemos invitado a responder algunas de las preguntas de los seguidores del canal de YouTube. Hay preguntas que no se han respondido todavía y sería bueno que usted pueda explicar un poco más y poder responder a las inquietudes de los seguidores. Y bueno, si le parece bien, podemos dedicar el tiempo de esta tarde a responder estas preguntas, que son sobre los últimos Con, temas que hemos estado evaluando en las últimas semanas. con mucho gusto, hermano. Adelante. La primera pregunta de un seguidor que se identifica con L. Oquendo dice su pregunta: ¿por qué solo existen 7 legiones de mundos y no más? Habíamos hablado del orden de la creación, ¿recuerda? De los diferentes órdenes de mundos. Entonces, esta pregunta está relacionada con esa conferencia cuando explicaba el orden de los mundos. ¿Por qué existen solo 7 legiones de mundos y no más? Vamos a ver el primer orden, que es el sol abstracto. El segundo, los universos. El tercero, las galaxias. El cuarto, los sistemas solares. El quinto, los planetas. El sexto, la persona, el individuo. Y el séptimo, pues los infradimensiones, o sea, el infierno, el tritocosmos. El tritocosmos, el microcosmos, el macrocosmos, el mesocosmos, ¿verdad? El deuterocosmos, hasta llegar al aiocosmos. Entonces, son 7 órdenes de cosmos, ¿verdad? Pero nada que ver con las dimensiones, porque las dimensiones son 13, desde la tercera para arriba, 13. En la tercera se incluye la primera y la segunda. No se incluyen las infradimensiones, porque esas se consideran del plano de la tercera dimensión hacia abajo. Entonces, teniendo relación y representación física, en el plano de la tercera dimensión, la primera y la segunda son representaciones físicas de las almas que están en pena, o sea, purgando en los mundos de infierno. Entonces, en ese sentido, tenemos 7 cosmos, 7 niveles, 7 cosas distintas, ¿no? De soles. ¿El por qué? Porque ya desde que se inicia la unidad múltiple perfecta que se expande en todo, entonces no hay más órdenes de mundos. Existe lo infinitamente pequeño,
que es distinto a lo infinitamente grande. Entonces, dentro de lo infinitamente grande es que establecemos el rayo de la creación en esos 7 órdenes de mundos o de planos, ¿verdad? De la creación. Pero existe después de, de lo que se conoce como el tritocosmos, dentro de lo infinitamente pequeño, otros niveles, ¿verdad? Que tienen relación con los niveles superiores. O sea, que hay otros órdenes de siete cosas distintas en lo infinitamente pequeño. Estamos hablando eh, de orden celular, por ejemplo, la masa, que viene siendo la materia, eh, las moléculas, que son las que forman la masa, ¿verdad? O la materia. Existe el átomo, que es otro nivel. Existe los protones, los electrones. Entonces vamos a ver, protones, electrones, átomos, moléculas, masa. Ahí tenemos 5, pero hay 2 más, que es el éter de las cosas y los neutrinos, que es lo más pequeño, ¿no? Entonces miramos en lo infinitamente pequeño esos mismos 7. ¿Por qué? Porque realmente todo se tiene que procesar en base a la ley del 7. 7 cuerpos, 7 dimensiones primarias, 7 niveles de soles en la creación. Entonces, la creación divina se procesa en base a la ley del 7. Por eso es que no puede existir más de 7. Hasta ahí llega, tanto en lo infinitamente grande como lo en infinitamente pequeño. Si nos recuerda, por favor, el número 7 de la cábala hebrea, ¿cuál es su significado? Porque evidentemente está relacionado con eso, si no me equivoco, por favor. Dentro de eso se conoce como la divinidad, ¿no? Y vemos la justicia, la divinidad en el arcano 7, pero también vemos dentro de ese proceso del 7 la organización. Básicamente, dentro de la numerología se conoce como la ley del 7, pero para organizar lo que ha sido creado. No se puede procesar en base a ninguna otra ley que no sea el 7, porque el 7 es el que organiza y la creación, ¿verdad? Trabaja en base a organización. Tiene que estar bien organizado, bien estructurado. Y es por eso que se procesa en base a la ley del 7. Muy bien. Gracias, hermano Teo. Vamos con otra pregunta de este mismo seguidor, L. Oquendo. Decía que, bueno, había explicado sobre los sistemas solares binarios, que hay un sol luminoso y hay un sol oscuro. Y hay un momento en el que el sol luminoso, digamos el sol positivo, se, se traga, absorbe al sol oscuro. Él pregunta, este seguidor pregunta, si este hecho de engullir al otro sol o absorber al otro sol oscuro, si causa algún daño en la superficie del sol luminoso, del sol positivo. No, de ninguna manera. Y no solo existen eh, este tipo de sistemas solares binarios, ¿verdad? Sino que también existe
sistemas solares binarios en donde un sol es rojo y el uno es blanco. Hay otros que son blancos y otro azul. Hay uno que es rojo y amarillo. O sea, dentro de los sistemas solares binarios hay distintos colores de soles de acorde a la capacidad de minerales que tenga cada planeta de esos, ¿no? Pero en la pregunta que él está haciendo es única y exclusivamente hablando de un sistema solar binario donde existe el sol brillante y el oscuro, uno negro y uno blanco, pues en otras palabras. ¿Por qué lo absorbe al final el sol o la estrella blanca a esta estrella negra? Porque la estrella negra carece de los minerales o metales que son poderosos como el oro, la plata, el cobre, etcétera. En cambio, este otro sol, que es oscuro, carece de esos minerales. Precisamente por eso no irradia luz, ¿verdad? Porque no tiene ese tipo de metales, no existen esos minerales en él. Y al final, el poder gravitacional de atracción que tiene el sol blanco es el que lo va a absorber. Y no de ninguna manera lo altera, porque lo que pasa es que se fusiona con él. Lo único que sucede es que cuando eso ocurra, esta estrella brillante o ese sol blanco brillante va a disminuir su brillantez. Eso sí va a suceder. Entonces podríamos decir que este sol oscuro, que no tiene luz, que no tiene este tipo de minerales, evolutivamente es un sol menos evolucionado, un sol en involución. ¿Cómo Sí, podemos? son como lo que nosotros llamamos abortos de la naturaleza. Por ejemplo, un humano puede nacer con defectos físicos, con su cabeza muy grande, con una pierna más gruesa que la otra o más pesada que la otra. Esos son fenómenos naturales dentro del proceso natural. Entonces, de la mecánica celeste, vamos a decir que son abortos de la naturaleza. Son cuestiones que suceden en el momento de la implosión que se da en la creación, porque hace millones de años estalló el día cósmico, pero continúa más allá de las estrellas, a millones y millones de años luz de nosotros, la creación estallando, explotando. Continúan nebulosas estallando. Eso los científicos le llaman el nacimiento de una nova, ¿no? Pero la realidad es que eh, en el momento de la creación existe la expansión y le puede llevar trillones y trillones de años y va a continuar expandiendo, ¿verdad? Hasta que los alcancen los agujeros negros, ¿verdad? Van a llegar hasta las orillas, hasta donde vaya los agujeros negros, se convierte todo eso de la creación en un solo agujero negro alrededor del Sol central. Entonces los planetas que orbitan estos soles oscuros son planetas también involutivos porque estos soles oscuros también tienen planetas que los orbitan. ¿Son planetas entonces en involución o no necesariamente? Sí, no, pueden tener humanidades involutivas, pueden tener planetas que giran alrededor de él en estado peor que nosotros o un poco mejor que nosotros, pero lo dudo. Por lo general, esos soles que no tienen la brillantez, que no tienen la luz, no pueden irradiar vida a sus planetas. Por ende, son planetas muertos girando alrededor de un sol muerto. Muy, muy excelente, hermano. Hay otra pregunta del hermano del señor Concepción Campos, relacionada con lo que estamos hablando ahorita. Dice, ¿cuántos días y noches cósmicas ha experimentado el sistema solar de Ors, nuestro sistema solar, antes de existir nuestro planeta Tierra? Bueno, en realidad el sistema solar nuestro es joven.
es joven en comparación a otros sistemas solares de otros universos, ¿verdad? Y podríamos decirlo que inicia con los primeros planetas que tienen vida alrededor de este sol de nuestro, o sol central nuestro. El sistema solar nuestro se le conoce como ORS, ¿verdad? El sistema solar ORS. Entonces, los planetas más viejos que tiene este sistema, y estamos hablando de que albergaron vida, fue por ejemplo Saturno, Júpiter y Venus. Son los tres planetas que inicialmente surgen con humanidades, porque en realidad la Tierra inicialmente, antes de tomar vida, antes de ser lo que es hoy, estaba en el plano etérico de la naturaleza. Empezaba a surgir. Pero la humanidad que vive hoy sobre la Tierra era la humanidad que vivía en Selene, en el planeta Selene, que hoy lo conocemos como la Luna. De ahí venimos nosotros. Entonces, cuando la Luna se pierde, por decirlo así, pierde la vida, la existencia y la naturaleza que tenía, entonces es la humanidad que había ahí, que no había logrado involucionar todavía porque habían seres humanos que faltaban existencias, vidas para ellos, entonces fueron traídos a la tierra en ese proceso, en el proceso de materializarse, de volverse densa. Estamos hablando en la primera raza humana, terrícola, que fue la raza protoplasmática, y se le llama protoplasmática porque la mitad era etérica y la mitad era física. Entonces, nosotros venimos de la luna, de Selene. Al final se expandieron otras humanidades en Mercurio y en Marte, mucho antes que la luna nuestra, ¿verdad? Estamos hablando de algunos millones y millones de años atrás. Entonces, no podríamos exactamente decir la edad que tiene nuestro sistema solar de Ors, pero podemos afirmar que nuestro sistema solar es el más joven de todos los sistemas que giran alrededor del Sol central de la galaxia, ¿verdad? Hay otros sistemas solares más antiguos que el nuestro. Entonces, está más o menos en un promedio del 50% cuando se crea la galaxia nuestra. Vamos a decir que aparece a la mitad de la edad de nuestra Vía Láctea, el sistema solar nuestro. De hecho, los soles ya vienen en la creación, esos tienen la misma edad, porque son producto de la explosión solar, de la explosión de, de lo que llaman los científicos Big Bang, ¿no? Del Big Bang o del alfa y omega. Entonces, el alfa, cuando explota, entonces ya vienen los soles. Lo que sigue a continuación de los soles es el momento en que empieza a alar a través de su centro gravitacional poderoso lo que está cercano. Incluso hay planetas que la ciencia oficial los desconoce en el sistema solar. Por ejemplo, Vulcano, Clarión y Caronte. Son tres planetas adicionales que no los toman en cuenta. Incluso no querían reconocer a Plutón como planeta. El viaje de Plutón alrededor del Sol dura muchos años, porque es uno de los que están más lejanos. Y su órbita
no es directamente a nivel del resto de los 9 planetas, sino que se sale un poquito de la línea horizontal de la órbita Plutón. Igual Caronte, igual Vulcano, igual Clarión. Nosotros en un contacto extraterrestre aquí, en nuestra base de operaciones, se presentó espiritualmente nos visitó un ser que vive en Clarión. Creo que fue en los últimos campamentos que hemos tenido. Se integró a la misión extraterrestre de ayudar a la humanidad y se hizo presente en nuestro centro de operaciones para aportar sanación y curación a los asistentes. Entonces, Clarión es un fenómeno porque no sabíamos que contenía vida ese planeta, ¿no? Y además está mucho más allá de la órbita de Plutón. Entonces hay muchas cosas nuevas por descubrir dentro de la creación. Podríamos entonces, o no habría cómo determinar, porque la pregunta del hermano Concepción es cuántos días y noches cósmicas ha existido antes de que estemos acá, ¿no? En lo anterior. Entonces, no hay cómo determinar. No hay cómo porque eso es eh, infinitamente existente, pues. O sea, la existencia de esto siempre ha sido. Es que no podemos ubicarla en un tiempo cronológico tal o de cuántas veces, porque sencillamente es. O sea, existe. No es que no existía, existe. Es el eterno ahora, es el eterno presente. No hay un antes ni un después. Sencillamente existe, ¿verdad? Y va a estar reduciéndose al átomo, a la unidad múltiple perfecta y va a estar expandiéndose. Son como los latidos de un corazón, ¿verdad? Que se contrae y se expande. Se contrae y se expande. Se contrae y se expande. O sea, no es que antes no existía, ¿no? Existe porque Él es Él. Él es Él. Él. Entonces no hay pasado ni futuro. Es un eterno presente, es un eterno ahora. Entonces no podemos decir cuántas veces se contrae y se expansiona, porque eso es parte de la existencia de Él. De eso que la gente llama a Dios, pues. O sea, Dios es energía, energía creadora. Aquí queda explicado que Dios no es un individuo. Dios es el conjunto de dioses, porque existen dioses que forman parte de Dios. Ya lo he explicado yo eso. Otra pregunta relacionada con esto, cuando sucede la noche cósmica, todo queda contenido en el átomo nous, queda flotando en la nada, y la evolución de los planetas que existen queda en un momento determinado. Hay planetas que son evolutivos, hay planetas que son involutivos. Todo eso se condensa, queda reducido a un átomo, toda esa energía contenida ahí. Y luego cuando vuelve a ocurrir la explosión, el día cósmico, nuevamente siguen por donde quedaron o comienza todo desde cero. No, van a continuar donde quedaron. Y incluso estoy diciendo que ahora mismo, en el día cósmico, esta creación continúa expandiéndose a millones y millones de años luz de nosotros, para todos lados, para el norte, para abajo, para el sur, para arriba, para el este, para el oeste.
es infinito. Mientras no sean alcanzados por los agujeros negros, la creación va a continuar expandiéndose. La creación termina de expandirse cuando los alcanzan los agujeros negros, porque los agujeros negros empiezan unos por acá, otros por allá, unos arriba, otros abajo. Son trillones y trillones de agujeros negros. Pero llega un momento que un agujero negro se traga al otro. Y de ahí el otro se traga estos dos y así se va haciendo hasta que queda un solo agujero negro con su sol central. O sea, todo girando, la nada girando alrededor de ese sol central, que se conoce como noche cósmica. ¿Ah? Entonces, allí queda todo estancado, porque todo llegó al sol central. Está el agujero negro girando y el sol central irradia un rayo hacia acá, y ahí está, gigantesco, gigantesco y sin límites. Ese sol único central flotando en la nada. La nada se conoce como los agujeros negros. O sea que la nada viene a ser los agujeros negros, pero no están tragando nada porque no, solo es el torbellino, ¿no? Que está alrededor de ese que no lo puede tragarse, porque ese sol se tragó a todo. Eso se conoce como noche cósmica. Y ahí quedó el que estaba, como dije la vez pasada, el que estaba en el taller con el martillo en la mano, el proceso de una nova naciendo, nuevos planetas girando alrededor de un sol, porque también un sistema solar puede expandirse. Los sistemas solares pueden crecer dependiendo del poder gravitacional de su sol central, porque no todos los soles centrales de los sistemas solares son del mismo tamaño, no, hay unos más grandes que otros. La diferencia la establece que el Sol de la galaxia es súper, millones de veces más grande que el Sol de un sistema solar. O sea que una galaxia contiene soles de sistemas solares en millones, unos pequeños, unos más grandes. Ahí sí hay variantes, pero en comparación con el Sol central de la galaxia, no, porque ese es gigantesco. Ese tiene el poder de hacer girar alrededor de él todos los soles que están con los planetas, ¿verdad? Es muy bonita la creación, viéndola desde un ángulo. Como la mecánica celeste, este va girando aquí, este sistema solar, y todos van girando alrededor de ese sol central. Es una mecánica muy bonita, la mecánica de la creación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el momento en que se va expandiendo esta creación con nuevos universos, entonces ahí va a quedar estancado. Si hay un universo que empieza a expandirse, en el momento de que se lo tragan los agujeros negros, ahí quedó todo y llega al sol central. Es como un remolino eso, ¿verdad? Es como un remolino gigantesco, que es tan poderoso ese primer sol que atrae todo lo que él mismo había expandido en la implosión esa que hubo, en el estallido. Entonces, se queda allí, no tiene tiempo, porque él es la creación, no hay más. Él existe y punto. No es que existió o que va a existir, no, existe. Es un eterno presente ahora, para que me entiendan. Entonces, ahí quedó todo, todo está estancado, paralizado, no destruido, paralizado, pero reducido a una unidad, ¿verdad? Porque alrededor está el gigantesco agujero negro, alrededor de Sol.
Todo es tiniebla, todo por ahí es tiniebla. Por eso dice la Biblia que al inicio eran tinieblas, era oscuridad. Entonces dice que Dios vino y dijo que necesitaba luz y creó el universo, creó soles. Pero no es así, ¿verdad? Sino que fue que explotó. Y desde ese momento es el día cósmico y no tiene límite, no tiene tiempo, no. Eso lo van a determinar la misma naturaleza energética de la creación, el poder gravitacional de los agujeros negros. Desde el momento en que se crea, aparecen los agujeros negros. No es que, no es que, porque el agujero negro representa las tinieblas y el sol central representa la luz. Ahí está la dualidad. No vive uno sin el otro. Ambos tienen que existir. La unidad múltiple perfecta dentro de la nada, que es la tiniebla. Entonces, existe, sencillamente existe. ¿Y qué pasa? Cuando nuevamente se expande, ya lo puse comparativamente como un corazón. Se contrae y se expande. Se contrae y se expande. Cuando se contrae es noche cósmica. Cuando se expande es día cósmico. Alfa, omega. Alfa, omega. Principio, fin. Principio, fin. Principio, fin. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? Contracción y creación. Entonces, y expansión, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve nuevamente aquello que había quedado allí en acción continúa. ¿Cuál es el sentido de la existencia de esto? Pues eh, mantener esa energía, ¿verdad? Para poder ir creciendo. ¿Qué es lo que va a crecer? La unidad múltiple perfecta va a ir creciendo en la medida que hay contracción y expansión. Contracción y expansión va creciendo, va creciendo, va creciendo. Se va volviendo más gigantesco. Eso es lo único. Pero nunca va a desaparecer, ¿verdad? Nunca va a dejar de existir. Siempre va a existir. Creo que quedó clarito ahí, ¿verdad? Sí, está muy claro. Está muy claro, hermano. Muchas gracias.